Muy buenos días, estimada audiencia. Mi nombre es Darwin Alberto Segura Chávez, soy residente de neurofisiología y el título de mi trabajo de tesis es Bloqueo de la conducción en los estudios de neuroconducción de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, implicaciones clínicas y pronóstico funcional. Como sabemos, el síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía aguda de causa autoinmune, caracterizada clínicamente por la presencia de debilidad progresiva y por reflexia de alteraciones sensitivas. Aunque la mayoría de los pacientes se recuperan, una proporción significativa va a presentar discapacidad residual persistente. La electrofisiología, además de permitirnos clasificar el síndrome en variantes desmineralizantes y axonales, también puede tener implicaciones pronósticas, por lo que este estudio busca aportar evidencia adicional sobre la asociación del bloqueo de la conducción con variables clínicas y pronósticas en pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Es cierto que algunos estudios sugieren que el bloqueo de la conducción podría estar asociado con un mejor pronóstico funcional en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, particularmente en pacientes con AIDP. Sin embargo, esta asociación no ha sido constante o consistentemente demostrada en poblaciones latinoamericanas y menos aún en cohortes provenientes de instituciones públicas especializadas como nuestro centro. Es por eso que nos planteamos el siguiente problema de investigación: ¿cuál es la asociación entre la presencia del bloqueo de la conducción en los estudios de neuroconducción con las características clínicas y el pronóstico funcional de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré atendidos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Dr. Manuel Velasco Suárez? El objetivo principal que nos planteamos fue determinar la asociación entre la presencia y bloqueo de la conducción en estudios de neuroconducción y las características clínicas y funcionales de pacientes con síndromes de Guillain-Barré atendidos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Dr. Manuel Velasco Suárez. Sabemos que el síndrome de Guillain-Barré se define como una polirradiculoneuropatía aguda o subaguda de etiología autoinmune que se presenta de forma clásica con debilidad progresiva ascendente, parestesias y dolor. Su incidencia aumenta progresivamente por encima de los 50 años, tanto así que el 60% de los pacientes con este síndrome van a ser mayores a 50 años. El 50 al 70% de los pacientes va a tener un antecedente de infección entre 2 a 4 semanas previo al inicio de los síntomas neurológicos, y dentro de los mecanismos, son mecanismos divergentes que van a conducir a daño tanto desmineralizante, axonal o mixto. En el desmineralizante sabemos que la respuesta inmune va a ir dirigida contra antígenos aún por identificar, lo cual va a generar activación del complemento y destrucción de la mielina. Y en las variantes axonales, los gangliósidos que comparten antigénicos con algunos antígenos bacterianos y virales son los que van a ser atacados por esta respuesta inmune. Por otro lado, el bloqueo de la conducción es uno de los hallazgos más frecuentes de los estudios de neuroconducción en pacientes con síndrome de Guillain-Barré, y fisiopatológicamente viene a ser la expresión de una interrupción del impulso nervioso, en la mayoría de los casos en el contexto de desmineralización focal sin daño axonal, y en otros casos de una alteración funcional precoz a nivel nodal que puede revertirse o puede progresar hacia una lesión. Justificamos este estudio en el hecho prioritario de identificación de marcadores pronósticos electrofisiológicos que nos ayuden a tomar mejores decisiones clínicas en el manejo de estos pacientes, y en el hecho de que el bloqueo de la conducción, al ser un hallazgo que pudiera indicar daño en la mielina o disfunción axonal posiblemente reversible, lo convierte en un marcador potencialmente útil para clasificar a los pacientes con síndrome de Guillain-Barré según su pronóstico funcional, lo cual a su vez nos ayudaría a optimizar el tratamiento y el manejo de estos pacientes. Para esto diseñamos un estudio transversal anidado en una corte prospectiva, en donde nuestra población de estudio fueron los pacientes con diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré definidos por los criterios de Ausbury, atendidos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en el que al menos presentaban un estudio de neuroconducción completo realizado dentro de los primeros 28 días del inicio de los síntomas, entre enero del 24 y mayo del 25. Utilizamos un método de muestreo no probabilístico incidental de elección razonada con un tamaño de muestra universal por diseño según disponibilidad de casos. Utilizamos un nivel de confianza por convención fijado en 95%. Incluimos en este estudio a pacientes con diagnóstico clínico de síndrome de Guillain-Barré confirmado según los criterios de Asbury,
con estudio de neuroconducción completo y técnicamente adecuado realizado dentro de los primeros 28 días desde el inicio de los síntomas, y con una edad igual o mayor a 18 años. Excluimos a aquellos pacientes con presencia de enfermedades neuromusculares crónicas previas, con exposición documentada a neurotoxinas o agentes neurotóxicos, con estudios de neuroconducción incompletos, inconclusos o con artefactos que impidan la evaluación del bloqueo de la conducción, y con un diagnóstico alternativo que pudiera haber explicado los hallazgos clínicos y neurofisiológicos. Nuestra variable independiente fue el bloqueo de la conducción, el cual definimos como una caída de la amplitud proximal en relación a la distal más del 50% según los criterios estandarizados de Haden, y utilizamos también variables dependientes sociodemográficas, clínicas, en donde podemos destacar, por ejemplo, la severidad del ingreso, medida con la escala de MRC y Hughes, ¿no? La presencia de disautonomías cardiovasculares y el pobre pronóstico funcional, definido con una puntuación de la escala de Hughes mayor o igual a 3 a los 3 meses. En el análisis estadístico, las variables continuas se describieron en promedio y desviación estándar o mediana con rango intercuartílico, y las variables cualitativas se reportaron en porcentajes. Para evaluar la asociación entre la presencia y bloqueo de la conducción y las variables clínicas y funcionales, se utilizaron las pruebas de comparación de proporciones y las pruebas de comparación de medias. Se consideró un valor de P menor a 0.05 como estadísticamente significativo. En nuestros resultados, las variables clínicas y sociodemográficas no variaron con lo anteriormente reportado en estudios similares, destacando que en nuestro estudio el 27.6% de nuestros pacientes presentó un pobre pronóstico funcional a los 3 meses, definida como una persistencia de incapacidad para la marcha, puntuado con un Hughes mayor o igual a 3. En nuestro estudio también cabe resaltar que el 36.6% se presentó con la variante neurofisiológica MAN, la cual fue la más frecuente pues, en nuestro estudio, y el 39% de nuestros pacientes presentaron bloqueo de la conducción, siendo más frecuente en el subtipo neurofisiológico AIDP. Cuando comparamos la asociación del bloqueo de la conducción con las características clínicas y neurofisiológicas de los pacientes con Guillain-Barré, observamos una relación estadísticamente significativa del bloqueo de la conducción con la variante sensorio-motora y con el subtipo neurofisiológico AIDP. Cuando comparamos la asociación del bloqueo de la conducción con las características clínicas y neurofisiológicas en los pacientes con AIDP, observamos también asociación estadísticamente significativa con una edad de presentación más tardía y con un mayor porcentaje de afectación de nervios de cráneo. Como vemos en el gráfico también, el pobre pronóstico funcional a los 3 meses no se asoció de forma significativa con el bloqueo de la conducción en ninguno de los 3 subgrupos evaluados, ¿no? Ni en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré en general, ni en los pacientes con las variantes neurofisiológicas, tanto AIDP como AMAN-Janssen. Entonces, podemos concluir de este trabajo que el bloqueo de la conducción en nuestro estudio se presentó en el 39% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, siendo más frecuente estos bloqueos en los pacientes con AIDP. En los pacientes con síndrome de Guillain-Barré, el bloqueo de la conducción se asoció significativamente con la variante clínica sensorio-motor y con la variante electrofisiológica AIDP. En los pacientes con AIDP, el bloqueo de la conducción se asoció significativamente con mayor edad y con una mayor frecuencia de compromiso de nervios de cráneo. Y no hubo asociación estadísticamente significativa entre la presencia del bloqueo de la conducción en los estudios de neuroconducción y el pronóstico funcional en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré y en sus variantes electrofisiológicas analizadas. Finalmente, quiero agradecer a mi asesor metodológico y estadístico, al doctor Juan Carlos López Hernández y al doctor Gerardo Quiñones por su apoyo y por su asesoría en la ejecución de este trabajo. Gracias.